Jesucristo, mis hermanos, nuevamente el Señor continúe bendiciendo vuestros hogares. Pedimos disculpas conectándose, pues tenemos problemas técnicos del internet, pero el Señor pues continúe bendiciendo vuestros hogares. Como comentaba, vamos a continuar el estudio que llevamos a las cartas a las 7 iglesias. Un mensaje, mis hermanos, a la iglesia de Filadelfia. Dice en el nombre del Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede, y en ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los de la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Saldré de allí sobre él el nombre de mi Dios y la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bien, mis hermanos, bendiga el Señor a mis hermanos que se están conectando y a mis hermanos que van a ver este video, ¿verdad? Posteriormente. Sea el nombre del Señor Jesús. Pues aunque pues el enemigo, ¿verdad? Quiere oponer, ¿verdad? Resistencia al mensaje del Señor, ¿verdad? Y de la iglesia de su nombre, no va a poder porque el Espíritu Santo está con nosotros. Dice hermano, la historia, ¿verdad? Que Filadelfia en griego significa amor fraternal, ¿verdad? Hoy en estos tiempos se le conoce a la ciudad de Filadelfia como Al-Aseir, ¿verdad? Es una ciudad que se encuentra allá en Turquía. Según, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Este mensaje, ¿verdad? A la iglesia de Filadelfia la manda el Señor Jesús, aquel mensajero, aquel pastor, ¿verdad? De la iglesia fiel, ¿verdad? Su destinatario, ¿verdad? Era, ¿verdad? Aquel siervo, aquel pastor mensajero, ¿verdad? Se dice la historia que el fundador de esta ciudad, ¿verdad? Era el rey de Pérgamo, Eumenes II. En honor al hermano Ítalo II, Filadelfia significa el que ama a su hermano, ¿verdad? Dice, muchas historias se encuentran con relación a esta iglesia, ¿verdad? Esta ciudad. Pues según el griego, ¿verdad? Hay 4 clases de amor, ¿verdad? El amor storge, ¿verdad? El amor por las cosas materiales, ¿verdad? Carros, casas, terrenos, etcétera. El amor eros es el amor sexual a la pareja, ¿verdad? ¿Verdad? Es un amor, ¿verdad? Una atracción, ¿verdad? Hacia su pareja. El amor fileos es el amor fraternal de los hermanos y amigos, ¿verdad? Y el amor ágape, ¿verdad?
amor de Dios incondicional. Es el amor único, el amor que no cambia, ¿verdad? Los tres anteriores son condicionales, ¿verdad? Porque mientras el amor, ¿verdad? Ágape nunca se termina, el amor eros, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Hacia a su pareja puede cambiar, ¿verdad? Puede conseguir, ¿verdad? O puede buscar otra mujer y se le terminó el amor. Igual el amor a su hermano, ¿verdad? El amor a su amigo se le puede terminar cuando aquel amigo, cuando aquel hermano, ¿verdad? Le hace, ¿verdad? Algún error, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? El amor estorge, ¿verdad? Por las cosas materiales, ¿verdad? Las cosas materiales se terminan, ¿verdad? Un carro, una casa, las fincas, ¿verdad? Y cualquier cosa material se le puede terminar, una moto, ¿verdad? Una bicicleta, ¿verdad? O cualquier cosa material se le puede terminar, pero el amor de Dios no se termina. Quiero decirle, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Que esto es lo que la historia dice. Dice que esta ciudad fue fundada en el año 189 antes de Cristo, ¿verdad? Pero que esta fue destruida, ¿verdad? Por dos terremotos, en el año 17 y en el año 23. Y Tiberio, ¿verdad? La reconstruyó nuevamente, ¿verdad? A esta ciudad le conocían como Atenitas, ¿verdad? Porque era una ciudad, ¿verdad? Muy fiestera, muy religiosa, ¿verdad? Estaba ubicada a 45 kilómetros de Sardis y aproximadamente a 95 kilómetros de Esmirna, ¿verdad? De la ciudad de Esmirna, donde también había una iglesia. Filadelfia era una ciudad, ¿verdad? En la cual tiene similitud con la iglesia de Esmirna, pues fueron las únicas dos iglesias de las 7 que no recibieron reproche por el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad? Pues aquí comienza, ¿verdad? Aquí termina lo que es la historia y pues usted puede encontrar más dentro de la palabra del Señor, ¿verdad? Puede encontrar mucho más, pero que la fidelidad es un atributo de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Es aprender, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de poner en práctica, ¿verdad? Porque la fidelidad, ¿verdad? Es un valor que todo cristiano debe tener. Bueno, la palabra del Señor la hemos leído desde el versículo 7 del capítulo 3. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Esta carta, ¿verdad? Estaba siendo, ¿verdad? Mandada por el Espíritu Santo, el cual es Jesús. Estaba siendo mandada a aquella iglesia, hermano, ¿verdad? Que había nacido en un lugar pequeño, ¿verdad? En un lugar muy religioso, pero sobre todo, ¿verdad? Era una iglesia que guardaba la palabra de Dios. Usted podrá decir, ¿verdad? En mi ciudad, en el lugar de origen a donde yo pues habito, aquí no se puede servir al Señor porque hay mucha maldad. Quiero decirle que si usted es hijo de Dios, ¿verdad? Si usted es templo de Dios, templo y morada del Espíritu de Dios, sí se puede, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que nada es imposible para Dios. Dice la palabra del Señor que Él menciona que el que tiene la llave de David, y ese es Jesús, ¿verdad? El que abre ninguno cierra, el que cierra ninguno abre. Ese estaba, el Espíritu Santo estaba mandando esta carta, ¿verdad? Al pastor, ¿verdad? Al mensajero de la iglesia de Filadelfia. Y dice, yo conozco tus obras. Claro que nosotros sabemos que Él conoce todo, ¿verdad? Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Dice la palabra del Señor que las puertas del Hades nunca más prevalecerán sobre nosotros. Estas promesas nosotros podemos hacerlas nuestras. Dice la palabra del Señor que esta puerta está abierta para la iglesia fiel. Dice la palabra del Señor que la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquella congregación en esa ciudad, ¿verdad? Muy religiosa, ¿verdad? No tenía mucha fuerza, porque no eran muchos, ¿verdad? Allí se cumple lo que dice la palabra del Señor en Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 convenidos en mi nombre, Él dice que está allí en medio de nosotros. Dice la palabra del Señor que esta iglesia era una iglesia pequeña,
¿verdad? Fundada en aquel lugar, ¿verdad? Por nuestro hermano Pablo, ¿verdad? El apóstol, ¿verdad? A los gentiles. Había sido, hermanos, una iglesia fundada en medio, mis hermanos, de una iglesia, de una ciudad muy religiosa, pero que tenía cualidades de las cuales nosotros tenemos que seguir. Dice la palabra del Señor, aunque tienes poca fuerza, quizás esa iglesia no era rica, ¿verdad? Quizás esa iglesia no era muy acomodada económicamente, ¿verdad? Y quizás no eran muchos, pero sí tenían la palabra del Señor guardada en vuestro corazón. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que esta palabra ya no se guarda en papiro, ¿verdad? Ya no se guarda en papel, sino que hoy se guarda en nuestro corazón, ¿verdad? Estamos hablando del templo, de una iglesia. No estamos hablando de la casa de oración, estamos hablando de nuestro corazón. Aquella iglesia en Filadelfia había sido una iglesia fiel, ¿verdad? Una de las iglesias, ¿verdad? Que no tenía cosa de qué reprochar. Dentro de las 7 cartas a las 7 iglesias, nosotros encontramos allá, ¿verdad? Iglesias frías, ¿verdad? Encontramos iglesias paganas, iglesias tolerantes al pecado, iglesias moribundas, iglesias tibias, pero también encontramos, ¿verdad? Iglesias sufridas, y así como una iglesia. No es difícil, hermano, ¿verdad? Ser fiel al Señor cuando nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. Cuando nosotros, mis hermanos, no somos sectarios, ¿verdad? Que creemos que solamente nosotros nos vamos a salvar. No. Dice la palabra del Señor que cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, ¿de cuál evangelio está hablando? No está hablando de un evangélico fanático moderno, no está hablando de un evangelio tibio, no está hablando de un evangelio materialista, de un evangelio pagano, de un evangelio amante al pecado, no está hablando de un evangelio moribundo, tampoco está hablando, ¿verdad?, de una iglesia tibia. No, está hablando verdaderamente de una iglesia fiel, ¿verdad? Una iglesia fiel, ¿verdad? Puede ser fiel en medio del pecado, ¿verdad? Usted y yo podemos ser fieles al Señor, todo y cuando amemos al Señor con todo vuestro corazón. Dice la palabra del Señor, mire, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esta iglesia, mis hermanos, tenía una promesa, que aquellos hipócritas, ¿verdad? Aquellos que decían que iban a ser, ¿verdad? Que eran judíos y que no lo eran, ¿verdad? Como hoy en día muchos dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero que la cruz de Cristo no la llevan ni arrastrada, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice, por su fruto los conoceréis. Muchos dicen en estos tiempos que son cristianos, pero no se hablan en sus comodidades los unos con los otros. No, es que ese no es de mi iglesia. Dice, mire, nosotros tenemos que reconocer, mis hermanos, en el Señor, ¿verdad? Que Él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. No viene a traer 4 paredes, no viene a traer un rótulo de iglesia. Él viene a traer una iglesia que esté sin mancha y sin arruga, ¿verdad? La iglesia de su nombre. Esa es la iglesia que Cristo viene a traer. Él no viene entre sectas, no viene entre rótulos de iglesia. Mire, porque es fácil nosotros caer en el sectarismo. Es fácil nosotros caer en la infidelidad. Nosotros creyendo estar sirviendo al Señor, así como le pasaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo fue un hombre celoso, ¿verdad? Cuando era hermano fariseo, dice que él arrastraba, ¿verdad?, a los cristianos, incluyendo, ¿verdad?, como dice allá en el capítulo 7, ¿verdad?, del libro de 54 al 60, el libro de los Hechos, ¿verdad?, dice que él participó, ¿verdad?, y dio su voto para que Esteban fuera muerto, ¿verdad? Pero Esteban se mantuvo fiel hasta la muerte. De esa misma manera, hoy, ¿verdad?, que nosotros busquemos a Él, ¿verdad?, con fidelidad. No, ¿verdad?, que nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, hagamos las cosas como el pastor dice. Porque quiero decirles, mis hermanos, que muchos pastores están equivocados. Muchos líderes están equivocados. Mire, el error más grande de un pastor es apartarse de la palabra del Señor. Muchos creen y enseñan lo que ellos piensan, pero la palabra del Señor tiene su significado. Palabra fiel y digna es esta, dice la palabra de Dios, de ser recibida por todos. Mire,
la palabra del Señor ya tiene su significado. Déjeme decirle que allá, hermanos, en el Señor, allá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7, encontramos algo muy hermoso. Dios dice en su palabra, en Segunda de Pedro, bendito el Señor, dice en su palabra, mire, Segunda de Pedro 1:7. Bendito es el nombre del Señor. Dice así, mire, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dios, el mensaje a estas iglesias es para que nosotros las imitemos, ¿verdad? Es probable que no es fácil ser fiel al Señor, pero dicen mis hermanos que a la piedad nosotros le añadamos afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En una iglesia donde hay amor hay crecimiento espiritual. No le estoy hablando de un crecimiento de miembros, le estoy hablando de un crecimiento espiritual. A donde una iglesia está viva, a donde una iglesia oran por los enfermos y los enfermos son sanos. A donde la iglesia de su nombre pone sus manos sobre los enfermos, importa la enfermedad que sea, esa enfermedad es curada. Dice la palabra del Señor, mire, a la piedad dice hay que añadirle afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mis hermanos en el Señor, ese era el mensaje que el Señor venía a traer a la iglesia de Filadelfia. Él no traía reproche, pero nos dejó esta enseñanza para que cada uno de nosotros la pongamos en práctica. Porque déjeme decirle que yo he visto muchos mensajeros, muchos predicadores que hablan muy bonito. Pero ¿será que estaremos poniendo en práctica lo que hablamos? Porque una cosa es que nosotros podamos hablar la palabra del Señor y otra cosa es que nosotros la vivamos. Muchos de nosotros estamos viviendo en carne, estamos viviendo sin pensamiento. Mis hermanos en el Señor, 1 Pedro 2:17 dice, para la gloria del Señor, mire, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Nosotros muchas veces estamos, hermanos, cumpliendo con la palabra del Señor. Dice, honrad a todos. Muchas veces nosotros cuando se nos habla del pastor o del ministro, ¿verdad? O del hermano, le damos rienda suelta a nuestra lengua. Mire, y se nos olvida que nosotros tenemos que honrar. Mire, hay padres que hablan de sus hijos, hay hijos que hablan de sus padres. Cuando la palabra del Señor dice que hay que honrar a vuestra madre, a vuestra madre y a vuestro padre. Porque ¿verdad? Esto es bueno delante de Dios. Dice la palabra del Señor, 1 Pedro 3:8, para la gloria del Señor. Dice así, mire, bendito sea el nombre de Jesús. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pero ¿qué pasa hoy en día en nuestra congregación? El amigo llega a visitar las iglesias y sabe, el amigo ya no le queda ganas de volver a regresar a esa iglesia. Porque le hacen el llamado y lo obligan muchas veces a que levante la mano. Y muchas veces el amigo primeramente va a conocer. Pero las iglesias y los pastores, ¿verdad? Los mensajeros están inclinados a que la persona sea miembro. Y cuando ya son miembros ni siquiera los van a visitar. Se dan cuenta que los hermanos están enfermos y el pastor quiere ser pastor. Los hermanos ancianos quieren ser ancianos, los diáconos quieren ser ancianos y los ancianos quieren ser pastores. Los ancianos quieren ser obispos. Pero ¿qué pasa? No están cumpliendo con sus promesas que han hecho con el Señor. Mire, dice la palabra del Señor, mire. 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel porque eran todos de un mismo sentir. En esa iglesia había amor. Hay quienes dicen, en esta iglesia no hay amor porque aquí no le dan víveres a uno. Mire, el amor no solamente se demuestra dándole víveres. El amor no solamente se demuestra, ¿verdad?, dándole cosas materiales. Mire, el amor se demuestra con un apretón de mano. Mire, hoy en día muchos están aprovechando, ¿verdad?, el distanciamiento social. Porque hay hermanos que ni el culto ha terminado y ya el hermano va a 2 cuadras de la casa de oración.
Mire, cuando son los últimos en llegar y los primeros que se van. No, dicen, es que esto del COVID está serio, ¿verdad? Y hay que ser, ¿verdad?, prudente. Dice, mire, yo le digo que si usted se va a morir aunque no vaya a la casa de oración. Aunque no vaya a adorar al rey, usted se va a morir. La palabra del Señor dice que está establecido, que el 9:27 de Hebreo, que el hombre muera una vez. Déjeme decirle, una de las cosas que la iglesia de Filadelfia tenía es que era fiel. Mire, y este fruto, hermano, nosotros tenemos que imitarlo. El apóstol Pedro decía finalmente ser de un mismo sentir. Mire, la palabra del Señor nos aconseja y nos instruye para que nosotros, mis hermanos, y podamos amarlos, mire, los unos a los otros. Que a usted, mi hermano, ¿verdad?, tenga el deseo de volver a retornar, ¿verdad?, a oír palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, en estos tiempos? Hay veces no le dan ni la bienvenida en las casas de oración, en las iglesias. Ya a usted no le dan deseo. Usted que ya anda, ¿verdad?, carnudo, ¿verdad?, que solo es pechuga. Y si no le dan ni la bienvenida, y mejor de darle la bienvenida, le hacen, ¿verdad?, una mala cara, ya no tiene deseo de volver a llegar. Mire, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que, aunque tuviera poca fuerza, pero tenía mucho amor. Tenía, mi hermano, mucha misericordia dentro de esta iglesia. Quiero decirle que capítulo 6, versículo 10 del libro de los Gálatas, dice el apóstol Pablo así, mire, escribe, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muchos de nosotros llegamos vehículos y hay amigos que algún hermano que va cerquita de donde nosotros, pero nosotros no somos dignos de decirle, hermano, súbase en mi vehículo, se va a ir conmigo. ¿Sabe por qué? No, dice, es que se me va a arruinar el vehículo. Dice, mire, y la palabra del Señor, ¿qué aconseja? Dice que nada tengamos nosotros es nuestro, porque nosotros solamente somos administradores de lo que el Señor nos ha prestado. Dice, mire, bendito el nombre del Señor Jesús, dice que, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay hermanos que le busca a prestarle para el pasaje, ¿verdad?, para retornar. No, le dice, fíjese, hermano, que no tengo. Le dice, mire, a veces le ponemos a mis hermanos ese amor. Quiero decirle, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que una casa de oración no solamente es para ir a cantar, para ir a orar, para oír palabra del Señor. No, es un lugar a donde usted va a compartir con sus hermanos. Es un lugar a donde usted va a... Mire, porque muchas veces nosotros tenemos la necesidad de socializarlo los unos con los otros. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando nosotros llegamos a una iglesia donde nos dan la bienvenida, mire, nosotros, hermanos, empezamos a preguntar, ¿y cuándo es el siguiente culto en este lugar? Mire, y ya empezamos, ¿verdad?, a querer, hermanos, ¿verdad?, formalizar ser miembro de esa congregación. Pero cuando usted llega a una iglesia donde solo haya chambre, a donde le comienzan a exigir el diezmo, a donde le comienzan a ver si usted no ofrenda, a donde comienzan a murmurarle la manera de vestir. Mire, usted al amigo no lo puede cambiar. Si la amiga lleva pantalones, lo mejor que usted tiene que hacer es orar por ella. Si usted es cristiano, fiel, usted tiene que orar por esa persona. La palabra de Dios dice que si Dios no edifica, en vano trabajamos los edificadores. Nosotros los hombres no somos los que hacemos la obra la hace el Señor. Nosotros en la iglesia aconsejamos cómo las personas se deben vestir, pero es Dios el que hace la obra en el corazón de la persona. Usted no puede decirle a la persona, ¿verdad?, usted tiene que vestirse así como yo me visto, ¿no? El apóstol Pablo decía allá en el libro de Corintios, sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Mire, nosotros muchas veces no podemos decir, yo, Francisco Vargas, no puedo decir, sean imitadores de mí, porque yo tengo muchos errores. Usted, quiero decirle que, pues, el enemigo, ¿verdad?, está molesto, ¿verdad?, que estemos llevando este mensaje, ¿verdad?, porque es de esta manera como nosotros tenemos que explicar la palabra del Señor, ¿verdad? Se nos está cortando el internet, pero bien, hermanos, vamos a continuar. Quiero decirle, mis hermanos, que
El libro de Juan 13:34 manifiesta, mis hermanos, algo muy precioso. San Juan, estoy hablando de San Juan, ¿verdad? El libro de San Juan 13:34 y 35. Dice, mire, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mire, aquella ciudad le habían puesto Filadelfia por aquel amor sincero que había en aquellos hermanos, ¿verdad? Sí, en Ítalo y en Eumenes. Átalo y Eumenes. Mire, había ese amor sincero y por eso le pusieron aquella ciudad así. En aquella iglesia de Filadelfia, hermano, aunque estaba en medio de la corrupción, aquella iglesia era fiel porque guardaba la palabra del Señor. Muchos de nosotros podemos ir, ¿verdad?, todos los días a los cultos. Podemos ir a los ayunos, a las vigilias, pero no somos fieles al Señor. Mire, nomás empezamos a oír hablar del hermano y nosotros nos involucramos en la plática también. Mire, y eso no debe de ser así. Dice la palabra del Señor: en esto conocemos todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos a los otros. Muchos dicen muchos ocupan esos temas, esos títulos, y dicen, yo soy discípulo de Dios, mire, pero no se aman. Mire, hay padres que no aman a sus hijos, hay hijos que no aman a sus padres, mire, hay hijos que no se recuerdan, ¿verdad?, el sufrimiento que sus padres vivieron por cuidarlos cuando estaban pequeños. Mire, ni siquiera a visitarlos van. Mire, es necesario que nosotros, mientras estemos en vida, nosotros nos acordemos. Mire, hoy en estos tiempos, ¿verdad?, en nuestras regiones, el 2 de noviembre, mucha gente sale a adornar la tierra, a dejar flores, grandes arreglos florales. Eso es hipocresía. Mire, hoy que está vivo su hermano, su mamá, llévele esas flores para que las huela, para que las palpe. Ya cuando ella se muera, ¿para qué? Ella ya no va a oír, ya no va a ver, ya no va a poder decirle, gracias, hijo, que me trajiste ese arreglo. Mire, hoy en día, ¿verdad?, cuando su madre esté viva o su ser querido esté vivo, dígale lo que le quiere decir. Mire, en las redes sociales se miran que cuando uno se muere, cuando uno se Vargas, dice, mire, pero cuando esté en vida, ni siquiera un mensaje le mandan de WhatsApp, ¿verdad? Mire, ay, dice, tan buena gente que era el pastor, dice, mire, pero cuando esté en vida, lo que hacemos es criticar. Así que, mis hermanos, quiero decirles que Primera Juan 3:14 dice, mire, estas enseñanzas, ¿verdad?, son bastante extensas, pero vamos a tratar de ir cortando, ¿verdad?, un poquito, pues a pesar que hemos tenido problemas, ¿verdad?, en el internet. Pero es necesario nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, ir, ¿verdad?, de renglón, ¿verdad?, para que la iglesia del Señor pueda aprender, ¿verdad? Ustedes no van a aprender de mí, ustedes aprendan del Señor, ¿verdad? Porque Él es el que nos da a nosotros y nos va a dar la vida eterna. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, mire, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que hemos amado a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros muchas veces podemos decir, ¿verdad?, y nos podemos tirar flores, que somos hermanos, ¿verdad? Todo aquel que aborrece a su hermano, dice el versículo 15 del mismo capítulo 3 de Primera de Juan, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nosotros, hermanos, muchas veces decimos que amamos a Dios, pero aquí está la exhortación que el hermano Juan da a la iglesia. Aquella iglesia a Filadelfia era una iglesia fiel, que todos estos mandamientos los cumplía. Por lo tanto, esta iglesia fue una de las iglesias, juntamente con la iglesia de Sardis, que no recibió, ¿verdad?, exhortación, ni sufrió, ¿verdad?, algo por el estilo. Capítulo 3, versículo 3 del libro de Juan, dice, para la gloria del Señor.
Ya vamos concluyendo, mis hermanos. Ya vamos concluyendo. San Juan capítulo 3, versículo 3 dice, mire, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del cielo, de los cielos. Nicodemo era un hombre que conocía la ley, un hombre importante. Y él no entendía lo que el Señor decía. Él no entendía lo que el Señor decía. Por lo tanto, mis hermanos, la palabra del Señor dice que Nicodemo dice que lo buscó de noche. Y él le dijo que el que no naciere del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Capítulo 5, versículo 6 del mismo libro de San Juan. 5, 6, para la gloria del Señor. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor se compadeció de aquel hombre, ¿verdad? Que estaba enfermo, que estaba postrado, ¿verdad? Hacía ya mucho tiempo. Y le dijo, ¿quieres ser? El Señor Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Mire, allí comenzó el Señor a regenerar, a restaurar aquel templo. Yo no sé de qué manera el Señor a usted lo ha restaurado. Algunos hemos sido alcohólicos, algunos hemos sido drogadictos, algunos han andado, ¿verdad?, en caminos, ¿verdad?, de desobediencia que solamente usted conoce, pero que de allí lo rescató de amor, el Señor por amor, porque no lo hizo por otra cosa, no lo hizo por interés, lo hizo por un amor incondicional. ¿De dónde lo levantó usted? Yo solo sé de dónde el Señor a mí me ha levantado. Yo solo sé de dónde el Señor a mí me ha restaurado. A este hombre que estaba por ahí pidiendo, le dijo, levántate y anda, mire. Y aquel personaje se levantó. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Primera Juan 5:13, bendito Dios. Vamos, ya vamos a ir concluyendo, mis hermanos, ¿verdad? Primera Juan 5:13. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, Primera Juan 5:13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire. ¡Qué bendición! Primera Juan 4:7 dice en el nombre de Jesús, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es el escudo este es el escudo que muchos tienen. Y que como Dios es amor, ¿verdad? Sí, pero también es fuego consumidor. No se vaya a confundir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Primera Juan 4:7. Mire, amados, amemos unos a otros. Mire, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, ese amor es incondicional. Ese amor es fiel. Ese amor es único. Es genuino. Mire. Y ese es el amor que nosotros los cristianos tenemos que tener los unos a los otros. No importa que no sea de la congregación, usted tiene que amar a su vecino. Aún hasta su enemigo, si tiene enemigos, los tiene que amar, dice la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios nos amó a nosotros. Él nos dio el ejemplo para que nosotros, mis hermanos, podamos continuar y llegar hasta el final. Mis hermanos, esta enseñanza es muy extensa, pero vamos a ir cortando, ¿verdad?, la palabra del Señor para que podamos, mis hermanos, entender, ¿verdad?, este mensaje. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, hay quienes dicen, es que yo hablo la verdad. Dicen, mira, hay mucha gente que les gusta que los golpeen, ¿verdad?, que les den predicaciones, que les digan hasta caras de caballo. No, nosotros no somos cara de caballo, porque somos imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos hijos de un rey. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario que nosotros contemplemos la palabra del Señor y vayamos renglón por renglón. Vayamos renglón por renglón para que nosotros podamos, como la iglesia de Filadelfia, ser hallados fiel.
y en aquel día poder contestar a nuestro nombre. Así que mis hermanos, dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré a la hora de la prueba. Mire, ¿quién de nosotros no quiere que el Señor nos guarde? Mire, Éxodo 14:14 dice que Él pelea la batalla por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Mire, hay momentos difíciles en la vida del ser humano. Que se nos enferma un hijo, que se nos enferma un familiar, un padre, una madre, ¿verdad? Alguien, un ser querido. Mire, ahí está el Señor con nosotros. Aún nosotros mismos nos podemos enfermar y Dios ahí está con nosotros. Dice la palabra del Señor así, mire, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No se confíe, ¿verdad? No se confíe que porque usted va a todos los cultos, no. Eso no es, ¿verdad? El todo. Usted tiene que pedirle al Señor, ¿verdad? Estar siempre fiel, ¿verdad? Y perseverar fiel. Dice, para que ninguno tome tu corona. Mire, al que venciere, hasta aquí nadie ha vencido. Hasta aquí todos solamente duermen y están durmiendo. Y yo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Mire, el versículo 13 dice, mire, el que tiene oídos para oír, oiga lo que le enviaba, ¿verdad? A las iglesias, a los mensajeros. De 7 cartas solamente 2 salieron aprobadas por el Señor, ¿verdad? Quiera Dios que esas 2 iglesias seamos los que estamos en sintonía por esta palabra, ¿verdad? Así es que mis hermanos, bendiga el Señor a mis hermanos que, ¿verdad?, martes a jueves están en sintonía, ¿verdad?, en la palabra del Señor. No somos predicadores elocuentes, pero sí hablamos la palabra del Señor. Que quede claro. Así que mis hermanos, es necesario que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos ya por concluir el mensaje, ¿verdad?, a las cartas de las iglesias, ¿verdad? Ya solamente nos queda una, por lo tanto le invitamos en el nombre del Señor para el día jueves. Si el Señor no ha venido, si el Señor nos ha prestado vida aún, ¿verdad?, le invitamos a las 6:30 a conectarse y que sea el Dios de Israel el que continúe derramando ricas bendiciones sobre nuestros hogares, hasta que sobre y abunde la paz de Jesucristo en vuestros corazones.